Yo me llamo Raúl Tamés, soy bailarín y coreógrafo de danza contemporánea. Estudié también sociología en la UNAM y pues soy muy curioso, inquieto y sí que he descubierto una fuerza creativa que cada vez es más pujante dentro de mí, más necesaria. Pues creo que en casi todos los casos es una combinación que traes de nacimiento, como una especie de input de algo que ya vive en ti desde que tienes uso de razón, y también de las cosas que te van pasando en la vida y que te marcan y que pueden potenciar o no ese deseo interno de generar, de crear, de investigar. Pues es bien interesante porque las cosas pues siempre tienen un pasado, y esa es la pregunta que estás formulando. Cuando estábamos en la escuela, y digo estábamos, pues éramos un grupo de compañeros que habíamos hecho una alianza en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. De pronto soñamos con hacer nuestros propios proyectos, pero pues teníamos 16 años, 17 años, y quizá pues nos faltaba mucho tiempo para realizarlos, o de la manera en la que soñamos que se podían ejecutar. Y pues nos juntamos un grupo de 5 queriendo hablar de la Ciudad de México a partir de la danza. Y en primer lugar pues pensábamos en el nombre del proyecto. Y quien propuso este nombre fui yo. Llegué un día con la idea de, ¿saben qué? Esto se tiene que llamar Sí Te Quiero. Y todos se quedaron como interesados en el título y como no entendiendo muy bien todas las connotaciones que parecía tener. Que eso le sigue pasando a la gente adulta, que tiene referencias o no. Y de pronto cuando vas indagando en el título, pues te das cuenta que puede tener muchas connotaciones. City de ciudad, pero también city en inglés, como una ciudad pues diversa, sincrética, también colonizada, no solamente por un pasado prehispánico y colonial, sino también por un presente anglosajón. Sí te quiero de sí te quiero, sí te caro, ¿no? Sí te caro. También en esta connotación de barrio, pero también podría decirse, uy, a ver si me sale como tipo tono de la India María, ¿no? Sí te caro. O no sé cómo lo diría alguien burlando a nuestros pueblos originarios, pero también tiene esa connotación. Y además la necesidad de aclarar que sí quieres a la ciudad, como, híjole, como que te odio, pero ¿sabes qué? Al final sí te quiero. Entonces, bueno, pues todo mundo después de mis explicaciones pensó que el nombre era pues muy adecuado. Hicimos nuestro proyecto con la esperanza de ganar un apoyo que no ganamos, y el nombre se quedó allí, en el imaginario de mis 15 a 17 años. Y luego, ya más recientemente, en conversaciones con amigos artistas que quiero mucho, que me confrontaron en su momento de maneras que a veces parecían ser violentas. Mi amigo holandés, que es escultor, que es como muy severo con sus apreciaciones, un día me decía, oye Raúl, pero o sea, ¿tú qué tipo de arte quieres hacer? Y además tienes que tener un buen motivante, y luego estás estudiando sociología y cómo planeas vincular ambas cosas. Deberías de írtelo formulando. Y yo pensaba que era demasiado en ese momento, pero sí que como que vine con una respuesta y le dije, ¿sabes qué? A mí me gustaría trabajar con gente de la vida real, y me gustaría trabajar con comunidades, y me gustaría trabajar con grupos vulnerables y llevar eso a la danza. Y también eso se quedó como un pasado que puede convertirse en un futuro probable. Y ya en tiempos recientes, la verdad de las cosas, y esto es una respuesta bien curiosa, nos dieron el apoyo de México en Escena. Y este tipo de apoyos de pronto están estructurados de una manera en la que pueden orillarte a dejar de trabajar para el artista y empezar a trabajar para los propósitos del sistema. Porque tienes que cumplir con ciertos tiempos, tienes que entregar ciertos reportes. Esos reportes idealmente deberían de brindar ciertos resultados, porque además el proyecto puede tener una continuidad o no después de un año de apoyo. Y pensé en hacer algo que fuera completamente opuesto.
y que al mismo tiempo demostrara que a pesar de ser de oposición, pudiera tener resultados similares a lo que se esperaría. Y entonces pensé, este es el momento de trabajar con la comunidad, este es el momento de finalmente hacer un proyecto dancístico con gente de la vida real, y todo se fue como poco a poco acomodando. Pensé, claro, si es gente de la vida real, pues la voy a sacar de la ciudad. ¿Por qué no retomo el título de Si Te Quiero? Uno de los primeros textos dice: ciudad de sótanos profundos, abismos en los arribas y en los abajos. De manera general, creo que es una buena descripción estructural de lo que significa la Ciudad de México. De pronto caminar 6 u 8 cuadras y que la realidad cambie drásticamente, tener casas en las lomas o en el Pedregal con helipuertos, de muchas hectáreas. Ya ni hablemos de miles de metros cuadrados, casas de hectáreas. Y también, por supuesto, pues gente viviendo en las alcantarillas o redes muy oscuras de trata de niños que pues piden en las calles y tienen lo que sería el símil de los padrotes de las prostitutas, pero de niños que tienen quizá 4, 5 años de edad, o también la renta de... esto es muy fuerte. La renta de bebés en brazos, que hay como una especie de banco de bebés que están a la renta para que los perigüeños pues los puedan tener por ciertas horas y causar lástima. Y bueno, estos son breves ejemplos, ¿no? Podríamos hablar de las casas de los secuestradores, de las fosas comunes de los cárteles que existen en la Ciudad de México, del que te cocina, del que te mete en una olla pozolera, que es una olla de tortura donde te hierven, te cocina, o el que te cuelga en la piñata y te golpea para su beneplácito. Todo eso pasa en la Ciudad de México. Ahora mismo estamos en Polanco y pues aquí enfrente hay una tienda de Aston Martins que cuestan lo que un departamento en Nueva York. Esa es la Ciudad de México, una ciudad de contrastes aniquilantes, solo similar ¿a qué? A ciudades de la India o no sabría ni siquiera con qué ciudad compararla. De entrada, pues eso te refleja Si Te Quiero a nivel estructural, pero también, ya después de haber dicho lo oscuro, la magia y la belleza al mismo tiempo de nuestro país y el disfrute, ¿no? A pesar de las circunstancias de los bailes sociales, el colorido, la comida, un sentido extraño de comunidad, pero persistente, y la historia ancestral, que es una historia de gran valía en nuestro país. Algo así. Bueno, primero yo empezaría por México, yendo de lo general a lo particular. De pronto es común esta tendencia normalizadora y pues tú igual le hablas con alguien de España y le dices, pues es que México es muy inseguro. Pues España también. No, pero es que aquí te puede pasar esto. No, esto te puede pasar en cualquier país. Yo no lo creo. Yo no lo creo. De ninguna forma. No sería lo mismo si habláramos con un colombiano. Hay mejor. Pero sí hay cosas que pasan en nuestros países latinoamericanos que quizá en África, ¿no? Es decir, hay de países a países y hay de circunstancias violentas a circunstancias violentas. Entonces creo que la forma en la que ocurrió el secuestro de Dulce solamente hubiera podido gestarse en México. Si hubieran esos acontecimientos ocurrido en Colombia, en Cuba, en Brasil, y ni hablar de otros países, hubieran sido acontecimientos muy distintos. Y ya yendo a lo particular, y todavía más en la Ciudad de México. ¿Por qué? Hay que entender algunos aspectos. Estamos hablando de una mujer que participó en Miss México,
1978. Y además, digamos, el concurso que las iba a catapultar a Miss, que la iba, porque solo iban a escoger a una, a Miss Universo, pues ocurre en un programa llamado Siempre en Domingo. Un programa como Siempre en Domingo solo podría existir en México. No hay nada similar. La máxima plataforma musical en español de Latinoamérica en ese momento solo podía existir en la Ciudad de México. Por lo tanto, un manager a la usanza de Sergio Andrade no podría existir en otra ciudad. Y bueno, pues el manager de Dulce, que cantaba y participaba en concursos de belleza porque era modelo, pues la secuestra. Y es por eso que ambas realidades, la ciudad y Dulce, combinan muy bien. Y es por eso que creo que es la ciudad la que explica los acontecimientos específicos que llevaron al secuestro de Dulce. A sus 17 años la raptaron. Se la llevaron por la carretera hacia Acapulco. Pobre de mi madrecita. Su nombre era Dulce. Una Dulcinea que ahora era Donza, la puta. Una pobrecita mujer que había nacido hermosa, con rizos y nariz fina, que cantaba. Iba para figurar en la farándula. Pero no. No, yo creo que la búsqueda de Dulce ha sido constante y que me lleva persiguiendo pues hace ya casi 12 años de manera desde la acción, o sea que he tomado cartas en el asunto y desde mis 5 años cuando, o sea, yo aprendí a leer sin ir a la escuela, o sea, todavía yo no entraba a preprimaria y ya sabía leer. Y desde el momento en el que leí el acta de nacimiento por sílabas, pues me di cuenta que ella era mi mamá biológica, aunque en realidad estaba siendo cuidado por una tía, hermana de mi papá. Entonces, esa curiosidad de encontrarla, en realidad viene desde los 5 años. Y pues las circunstancias me llevaron a tomar acción hasta hace apenas 12. Pero eso siempre ha vivido en mí. Y no ha habido momento en donde esa búsqueda cese en realidad. No es que la pieza llegue para anunciar esa búsqueda, sino que todo el tiempo la estoy buscando, con acciones prácticamente sin parar, sin cesar. Es decir, ¿cómo se llama eso? Pues sí, consecutivamente, prácticamente cada año. O sea, cada año me dedico 2 o 3 meses a hacer algo por encontrarla. Aunque no ha sido tan fácil como yo pensaba trabajar con ellos, lo que sí ha resultado extremadamente sencillo es entender que ninguna estética convencional, que ningún cuerpo trabajado, que ningún artista legitimado hubiera podido jamás retratar pues todos los matices de Dulce. Porque hay que destacar que mi madre biológica, además ahí tengo algunos dictámenes psiquiátricos que pues miden su inteligencia no como una inteligencia superior, sino como una inteligencia de genial o cerca a lo genial. Y además por allí hablan de esta tendencia, ahora no me acuerdo de los términos psicológicos o psiquiátricos, pero sí de una personalidad medio perversa, al grado de que pues podía manipular no solamente a la gente cercana a ella, con la que se rodeaba, sino que incluso tenía la capacidad de manipular a sus propios psiquiatras. Estamos hablando de alguien que escapó de una red de trata de personas, de alguien que hablaba francés, portugués, inglés, sin haberlos aprendido en ninguna escuela. De una persona que, a pesar de su esquizofrenia, se mantenía cantando
con un carisma excepcional, pues todavía la recuerdan en Garibaldi y en la Portales, la conocen como la Güera o como la Cantarrecio, y en estos sitios toda la comunidad viva que todavía existe y que la conoció la refiere como alguien que tenía poderes sobrenaturales. Estamos hablando de alguien que para sobrevivir, a pesar de su problema mental, conocía a distintos hombres que iban a fungir como sus proveedores, que no iban a notar su disfuncionalidad, o ella retrasaba el momento de tener algún lapsus mágicamente, pues para que la mantuvieran alimentada, vestida, etcétera, y que además con estos hombres llegó a cruzar las fronteras del país, llegó a otros países con estos hombres. Estamos hablando de alguien de quien todavía no se conoce cuántos hijos tuvo. Hasta el momento yo he conocido a Lorena y a Christopher, pero también conocí en Mérida por cuestiones del azar a una probable hermana. Pero parece que hay unos gemelos y parece que hay un niño del que casi nadie sabe nada. ¿Cómo pudo haber tenido tantos hijos? Sobre todo a partir de la segunda mitad de su crisis, donde realmente ya solo vivía en la calle. Y otro de los diagnósticos también es la personalidad múltiple. Dulce, aprovechándose de sus idiomas, de pronto decía que era portuguesa y hablaba en portugués y te daba el nombre en portugués, o decía que era gringa y te daba su nombre gringo. Es inconmensurable el personaje de Dulce. Por eso, esto hubiera sido imposible de retratarse con algo estético o convencional. Era necesario el conflicto de alguien que vive en Ecatepec, en Iztapalapa, en Tepito, en la 2 de abril. Ese conjunto de matices que probablemente en su conjunto nos hablen un poquito de cómo era la personalidad de Dulce. Pero sí que ante el ojo general es una pieza que no te deja indiferente y es una pieza que definitivamente pues se acerca a esos sentimientos, ¿no? De pérdida, de secuestro, de extravío, de magia, de canto callejero, del mundo urbano donde Dulce vivió. Pues mi papá nunca quiso hablar al respecto porque lo que no querían es que la historia fuera como tan fuerte como para desestructurarme, porque como le dices a un niño de 5 años que su mamá era esquizofrénica y que terminó viviendo en la calle y que tenía muchas parejas y que tuvo varios hijos que son sus medios hermanos, etc. Entonces a mí la única versión que me manejaron es que mi mamá biológica se había ido de la casa un día y que nunca había vuelto. Pero en ese sentido, ¿cómo culparlo? Si ni siquiera él, habiendo sido, por otro lado, la persona que más quiso en su vida, Dulce, porque mi padre Antonio nunca más se volvió a enamorar de absolutamente nadie. O sea, Dulce lo dejó flechadísimo. Entonces, qué potente debió de haber sido la energía de Dulce y qué nociva al mismo tiempo para que ni siquiera él hubiera decidido buscarla jamás, ni reencontrarse con ella. Entonces, pues claro, si él no podía, pues a mí me decía, hijo, si yo no pude, es que tú tampoco vas a poder. Mejor que no sepas. Rodrigo para mí fue un descubrimiento, sigue siendo una persona desconocida por muchos. Yo creo que el lugar que debería de tener Rodrigo en este momento tendría que ser muy superior. O sea, tendría que estar al nivel de nuestros ídolos del momento. Y lamentablemente, pues como hay un culto a la juventud y todas las cuestiones que ya sabemos de lo que corresponde con el establishment y la nueva oleada del internet y de la pandemia y del TikTok y no sé qué, pues no está en el lugar en el que se merece, aunque no le va nada mal económicamente ni nada, pero él es que tendría que estar mucho más alto, pues es el representante vivo del bolero y de la historia de este género musical en el país. Es una biblioteca andando y es encima de todo, un cantante con una técnica sin precedentes. En este momento yo no encuentro a nadie que se le parezca por ese control vocal, por esa potencia, por ese rango de notas que pueda alcanzar, pero también por la forma en la que te cuenta historias, con la forma en la que maneja el aire. Es un genio. Entonces, bueno, pues yo lo conocía como artista,
Y pensé que Sí Te Quiero necesitaba un narrador, no solamente desde lo actoral, sino desde la voz cantada, que la historia era tan compleja de explicar que ni siquiera el teatro o la danza alcanzaban. Por eso la pieza, que es lo que comentábamos en la conferencia de prensa, tiene un género indefinible. No solo es danza, no solo es baile social, no solo es teatro, no solo es música, no solo es canto, no solo es música en vivo, porque va a haber arpa también. Pues, ¿qué es? No es un musical, no es una ópera, no es teatro de revista. Yo quise hacer un género que fuera tan complejo como dulce. Pues Rodrigo y yo hablábamos mucho, ¿no? De que sería interesante. Él me decía, oye Raúl, es que tú te estás haciendo un género nuevo. ¿No crees que deberías de ponerle un nombre? Pues bueno, quizás está ese lugar. Obviamente hay quienes dicen, ay, es que no me gusta que encasillen los géneros o no sé qué, ¿no? O no me gustaría que encasillaran mi trabajo. O ya sabes, ¿no? Mi trabajo no es ni danza, ni no sé qué, no sé qué. Ajá. Yo no lo quisiera decir desde esa postura, de ninguna forma. Más bien yo sí creo que se pueden inventar géneros. Más bien el cine no existiría de otra forma. Pues no deja de ser el séptimo arte, el arte más joven, el arte legitimado, más joven. Entonces, no, claro que podría surgir un nuevo género y quizá hasta allá me podría llevar. Pues creo que si bien se hubiera podido ver algo similar, o sea, ya sea en internet o en sus experiencias en los teatros o en el cine, que de pronto uno, o en la literatura o en la música, de pronto uno tiene la sensación de que casi lo ha visto todo. Pero siento que Sí Te Quiero roza un poquito el nivel de algo que quizá no has visto. Y además, pues tiene este componente inmersivo. Yo últimamente he estado en muchas experiencias inmersivas por mis recientes viajes, como por ejemplo podríamos mencionar Sleep No More, que es un espectáculo pues, que ha dado mucho que decir para bien sobre lo que una experiencia inmersiva de verdad podría llegar a significar. Pero la inmersión de Sí Te Quiero es muy distinta. Y además también entender que tiene para todos, porque si no te conecta la danza contemporánea, pues te va a conectar la cumbia instrumental o el baile social. Y si no, los actores, que tenemos actores muy potentes. Y si no, la música en vivo del piano o del arpa. Y si no, también pues el bolero. Pero si además no te conecta el bolero y piensas que todo eso puede ser muy romántico, encima la pieza es transgresora. Pero si eres conservador, vas a entender que la transgresión habla del secuestro de una madre. Y entonces pues vas a tener que guardar silencio. Es una pieza abarcativa, importante.